Es docente, es coordinadora nacional territorial de Libres del Sur. La tenemos al aire a la docente Silvia Saravia. Silvia, buenas noches. Janina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos viernes a la noche. Yo quiero decir que a Silvia la he llamado 1000 veces para los noticieros de la mañana, el programa del Pampa Mónaco, pero ella da clases y gentilmente nos atendió un viernes a la noche, así que muy agradecida estoy. No, gracias a ustedes. Silvia, esta semana, en declaraciones que estuviste dando en algún programa de televisión y en diferentes medios, fuiste muy crítica con la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, describiendo una relación bastante compleja entre lo que son las organizaciones sociales y ella, que me gustaría que me las desgloses un poquito. Una de las primeras cosas que dijiste, que describiste, fue que la ministra es una mujer millonaria. O sea, básicamente, obviamente, la mujer de un empresario, una cheta, que mira de costado a los trabajadores y a los humildes como si fueran menos, quisiste decir. Sí, el tema es que ahí hubo una reunión con ella que fue muy mala. Ella, después de haber incumplido la entrega de alimentos, haberla suspendido la entrega de alimentos durante todo el mes de octubre, bueno, y se llegó a una reunión que tuvo que ver con que nosotros habíamos anunciado una medida. No es que ella tuvo la voluntad del diálogo durante ese mes, sino que, bueno, de un día para otro nos dijo, bueno, juntémonos mañana porque el jueves nos íbamos a movilizar. O sea que la primera cuestión es la falta de voluntad de dialogar de ella y que en realidad muchos de los funcionarios que siguen estando son funcionarios que ya estaban antes, entonces no es que hubo tantos cambios que vos decís, bueno, claro, pero se tienen que acomodar. Perdóname, Silvia, desde el gobierno de Alberto hubo 3 funcionarios diferentes en el Ministerio de Desarrollo. O sea, lo tuvimos primero a Arroyo, después lo tuvimos a Juanchi Zabaleta y ahora la tenemos a Victoria Tolosa Paz. O sea, desde mi criterio, pues te cuento, este es un programa de militantes, ¿sí? Que por lo general nos miran, o sea, nos miran los trabajadores, nos miran las militantes, la gente común. Por eso tratamos de hablarle el lenguaje bastante sencillo. Y obviamente en la calle lo que se dice es que el más capacitado era en su momento Daniel Arroyo. Y coincide con que vos me estarías diciendo que ella es una cheta, o sea, que es una mujer rica, digamos, una millonaria, obviamente esposa de un empresario muy importante de la Argentina. Y, o sea, es como que a los trabajadores los mira desde arriba, a los trabajadores, a la gente que cobra planes sociales, lamentablemente. Es que esa fue la sensación, o sea, como de alguien que no termina de comprender lo que está pasando, y que cuando nosotros le planteamos que era un problema muy grave de que ella siguiera sin entregar los alimentos, que hubiera decidido no entregar los alimentos, que nos dieran un cronograma de entrega de los alimentos ahora de noviembre para fines de noviembre, o sea, que siguiera pateando para adelante algo que es tan urgente, bueno, es no entender lo que le está pasando a la gente. Estamos en una situación muy crítica y ella de alguna manera vino como a explicarnos un poco que bueno, que ya lo iban a resolver, sin fechas claras, sin cuestiones de claridad, que la verdad es que hacen falta cuando vos estás en una situación como esta, de tanta incertidumbre. Van pasando los meses, no se resuelven las cosas. Ella por los medios dijo cosas muy agresivas, como por ejemplo que la mitad de la población activa le da lo mismo trabajar que no trabajar. Bueno, la verdad que eso es no conocer que mucha gente que no tiene trabajo no está contenta de no tenerlo. Al revés, si vos le dijeras, ¿querés trabajar o no querés trabajar? Quisieran trabajar, por supuesto, con un salario justo, ¿no? Al menos un salario que se acerque a la línea de pobreza, estamos diciendo. No estamos hablando de fortuna, sino cosas que a uno le permitan vivir. Ahora, la calificaste, o sea, la calificaste también, la descripción, como mentirosa. Sí, mentirosa porque ella dijo que venía cumpliendo con los compromisos que había asumido Zabaleta, y no es cierto, porque durante todo el mes de octubre no entregó 1 kilo de alimentos. O sea, eso no es cierto. Lo que ella está diciendo es al revés. Está forzando esos compromisos y pateándolos para adelante. Entonces, la verdad es que a esta altura ya no se puede esperar que ella tenga ese tipo de actitud en una primer reunión, poniéndose en un lugar como que las cosas pueden esperar, y bueno, y el país está creciendo, nos dijo. Bueno, son un montón de cosas que la verdad es que en un momento vos decís, bueno,
esta señora no registra lo que está pasando. Sí. Esta señora evidentemente está en un lugar, para nosotros es como que no toma dimensión del lugar en el que está parada o sentada, ya no sé si parada o sentada, pero bueno. O sea, vos evidentemente, básicamente, según tu lectura, está ajustando en los que más necesitan el tema alimentos, en los más necesitados. Es que es lo que nosotros venimos denunciando. Lo que pasa es que, a ver, el cambio de Tolosa Paz Sí. tuvo que ver ahora, o sea, por lo menos en su actitud que tomó ahora, es esto, ¿no? Seguir reduciendo, por ejemplo, la entrega de alimentos. Eso significa que no van a comprar más alimentos. Esa era un poco la pregunta nuestra. O sea, si van a seguir pensando que, bueno, que el país está creciendo y que las cosas van bien, uno dice, bueno, la verdad que estamos mirando otra realidad. No sé en qué país viven. ¿Y vos, porque siempre está muy ¿y vos mal. crees que y nosotros... Sí, te No, escucho, que digo Silvia. que los comedores, cuando no llegan los alimentos por parte del Estado, los compañeros siguen cocinando, Sí. pero bueno, cocinan poniendo de su bolsillo, que cocinan lo que se puede. Y la verdad que es responsable del Estado hoy seguir asistiendo a esos espacios de alimentación, porque la gente tiene derecho a poder comer. Sí. y de alguna manera algo se nos valoró tanto cuando éramos esenciales en la Sí. pandemia y ahora resulta que se nos tira el tacho. Estamos peor que antes de la pandemia. Estaban peor. ¿Y vos crees que pusieron justamente a una persona considerada una gorila para tirar en contra de ustedes? De los más Mirá, necesitados, o sea, de los más necesitados que vos representás, por supuesto. A esta altura ya no sé quién es gorila y quién no. Yo lo que digo es que la actitud de ella fue una actitud muy soberbia, de una persona que nosotros, por lo menos en el diálogo con ella, los compañeros estaban muy Sí. enojados porque Sí. la han visto en esto como un desprecio por el laburo que está haciendo, pero aparte por una falta de comprensión de la necesidad de reforzar, como te decía antes, el tema de los alimentos. Sí. Bueno, eso generó mucho enojo. Si ellos pensaban que con la reunión que hicieron iban a descomprimir la movilización, al revés, le echaron más leña al fuego. Y después la otra actitud mala que tuvo fue salir de la reunión y irse a hacer una conferencia de prensa. O sea, mientras seguía la reunión, donde se seguía trabajando, a ella lo único que le importó salir y decir, o sea, seguir diciendo cosas que no eran reales. Por eso se hizo la movilización el jueves. O sea, ante esa reunión del miércoles, el jueves, por supuesto, hubo más gente de la que iba a haber porque Sí. hubo mucha bronca. Por otro lado, Silvia, esta semana el presidente Alberto Fernández firmó un decreto donde asigna el 30% de las obras públicas que se les va a dar a las organizaciones sociales para que se las den a las cooperativas. ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? Mira, hay dos aspectos sobre eso. El primero, que es interesante debatir Sí. quién ejecuta la obra pública. Sí. O sea, porque muchas veces la obra pública que deja un margen de mucho negocio la agarran las empresas y Sí. cuando hay obra pública necesaria en los barrios populares, esas empresas no se quieren meter. Entonces, somos las organizaciones las que tenemos que llevar adelante todo lo que tiene que ver con los distintos aspectos de la urbanización. Entonces, ahí hay que discutir cómo se distribuye la obra pública. Nosotros creemos que es un debate válido. El problema es que ese decreto fue muy controvertido por varias cosas. La primera, porque no queda claro cómo se va a distribuir esa obra pública. Claro, vos dijiste Entonces, que cuestiones ahí- ilegales, ¿cuáles serían? ¿Cómo? Vos declaraste que hay cuestiones ilegales. Nosotros, sí, lo que yo dije fue de que hay un registro de Sí. organizaciones que lleva adelante, que implementa el Ministerio de Trabajo, Sí. que desde nuestro punto de vista Sí. es ilegal, porque en ese registro el Estado, o sea, el Ministerio de Trabajo interviene sobre las organizaciones, como si fuéramos un sindicato. La diferencia es que el sindicato discute con una empresa, Sí. ¿no? Y las organizaciones sociales no discutimos con empresas, estamos discutiendo con el propio Estado. Sí. Entonces, el Estado Nacional es juez y parte de la situación, ¿sí? Y después tiene mayor complejidad porque hay muchas organizaciones sociales que son parte de la gestión del ministerio. Entonces ahí hay un montón de puntos muy oscuros de cómo se maneja ese registro. Vos te referís, porque ese registro... Silvia, a las organizaciones sociales
oficialistas, a la de Pérsico, a la de Grabois y a la de Menéndez, o sea, Barrios de Pie, UTEP y Movimiento Evita? Claro, la UTEP es la que entiendo yo que fueron los que se registraron en el Ministerio de Trabajo. Sí. Entonces es muy difícil que el propio Estado esté controlando y al mismo tiempo siendo parte de quien distribuye los recursos, ¿no? Entonces, en el caso de ese registro, sí, para nosotros es un registro que tiene un montón de cuestiones observables respecto de la legalidad de cómo se lleva adelante. Nosotros hemos hecho una observación al respecto, por supuesto, no lo tuvieron en cuenta, pero por eso ninguna otra organización se registró. Porque eso le da la potestad, como insisto, como si fuera con un sindicato, de intervenir, cuando en realidad ellos son los mismos que están del otro lado. Entonces ahí es donde entra la duda de cómo se va a manejar esa distribución de, por ejemplo, esa distribución de obras. ¿Y vos de qué manera crees que se benefician, Silvia? ¿Se benefician en el manejo de caja? ¿Se benefician en la disputa electoral 2023 o de alguna otra manera? No, mira, yo creo que a veces cuando algunas cuestiones que son interesantes de debatir, como por ejemplo esta cuestión de la obra pública, sí, después se las embarra, ¿no? Con malos manejos o con cuestiones que no terminan de ser transparentes, es un debate que terminamos perdiendo, porque en realidad son cosas interesantes para planificar y para ver cómo podríamos recuperar algunos puestos de trabajo, pero si eso termina siendo poco transparente para la sociedad, genera rechazo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una crítica muy fuerte respecto de cómo pueda ser el devenir de este decreto. Claro, o sea, consideran que no es transparente, este decreto no está realmente transparente. Exacto, no va a transparentar en algo que la verdad que es muy sensible, que es la obra pública, por ejemplo, de la urbanización de los barrios. Claro. Nosotros, por ejemplo, yo rescato mucho la gestión de Fernanda Miño. Sí. ¿No? Fernanda Miño es una dirigente de la UTEP, del MTE, que está a cargo de la Secretaría de Integración Suburbana. Y ahí hay una mesa donde se va discutiendo las distintas obras y la verdad es que nosotros vemos que si uno labura, se sigue trabajando, no hay una cuestión de discriminación de si una organización es parte de una cosa, parte de otra. Ahí se está evaluando el laburo, hay una mesa incluso que integran delegados de los intendentes, o sea, es una mesa bastante heterogénea. Y nos parece que ahí se está laburando bien, pero bueno, tiene un nivel de transparencia eso que no lo estaría teniendo este otro decreto que nosotros estamos cuestionando. Claro, y además una cosa más, en este decreto se plantea que se van a dar de baja los potencial trabajo y que en lugar de poder dar de alta a otras personas que lo necesitan, lo que se va a hacer es poner ese dinero para entregar herramientas. Las herramientas en el potencial trabajo nosotros las estamos esperando en algunos casos desde 2 años. ¿Sí? Hay varias organizaciones que están con muchas dificultades para que les lleguen las herramientas y la verdad es que es algo sobre los cuales nosotros hemos escuchado a los funcionarios hablar de que las herramientas, que el trabajo, qué sé yo, bueno, eso está realmente con una gestión muy deficiente, que es parte de por qué nosotros nos seguimos movilizando al Ministerio, es parte de lo que le reclamamos y bueno, ahora nos dijeron que entre lunes y martes nos van a dar un cronograma, no sé, van a explicar de cómo va a ser la llegada de esas herramientas, de las que se van a concretar esos convenios, pero bueno, digamos, por ahora promesas. Antes de pasarte con mi compañero, te quería hacer una más. Escuché en declaraciones a Eduardo Beliboni decir que no les dejaban ver las listas de las cooperativas que iban a participar, que no las blanquean. ¿Es así? Sí, es así. Es por eso te digo que es poco transparente cómo se lleva adelante la gestión, digamos, de ese convenio, ese decreto. Genial. Tenemos todas esas preocupaciones, digamos, como te decía antes. Es poco claro, hay un montón de cuestiones que no están definidas y las que están definidas nos traen mucha preocupación. Buenísimo. Silvia, Elías Bravo te saluda. Buenas noches, te agradezco que puedas tener este tiempo con nosotros un viernes, como decía mi compañera, y
Mirá, nosotros te planteamos esta entrevista no solo para nosotros, sino justamente para la audiencia y tratar de entender lo que está pasando en un momento complicadísimo del país, ¿no? Donde lo que está en juego es siempre la vida, la dignidad y el bienestar del pueblo, donde nosotros por lo menos lo llevamos, lo miramos y lo sentimos. Y en esto, nosotros por ahí venimos pensando desde el interés nacional y el país, desde el sector del trabajo formal, porque venimos de ese palo. Y yo creo que hay muchos que ven a las organizaciones sociales y el trabajo que realizan con muy poca diferenciación por ahí, más allá de que estén oficialistas, no oficialistas, como que están todas cumpliendo el mismo rol, y a veces se puede ver que las peleas son por el acceso a los manejos y no tanto por la salida de las crisis, ¿no? Y cumpliendo un rol de asistencia. No sé cómo interpretás vos el rol de las organizaciones sociales y el rol de las cooperativas como digamos, la salida a esta situación del país y a acceder a condiciones de trabajo dignas, ¿no? Sí, mira, nosotros en realidad como organización pensamos de que los planes sociales no son la salida. Los planes sociales debieran ser una respuesta ante la emergencia. El problema es que hace muchos años que en este país no se plantea otro modelo productivo en serio que esté pensando en la generación de puestos de trabajo, que esté pensando en un modelo de país industrial, que donde se fomente el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ese es el gran problema. Yo siempre pongo el ejemplo, entre el año 2003 y el 2006, los planes sociales pasaron de ser 2 millones a ser 300, poco más de 300.000. Entonces, eso tuvo que ver con la recomposición del trabajo. Un desarrollo no del tuvo país. Que ver con... Por eso, en ese momento, digamos, hubo ese momento donde se recuperaron los puestos de trabajo, y entonces ahí vos dejás de tener planes sociales porque evidentemente hay una recomposición de todo lo que es el mercado laboral. Ahora, 8 años después, Cristina Fernández lanza el Argentina Trabaja, planteando que es una respuesta a la falta de creación de puestos de trabajo por el sector privado. Entonces, nuevamente empieza la rueda de comenzar a dar respuesta con planes sociales a un problema que es parte de un fracaso, digamos, de quienes gobiernan, de no poder llevar adelante un modelo productivo que implique que tenga como uno de sus ejes principales ¿no? El de generar puestos de trabajo genuino. Claro, y nosotros no creemos sí. no creemos que esas sean ideas viejas, digamos. Nosotros creemos que tenemos un país con mucho potencial y que aparte tenemos una historia del desarrollo de ese sector económico, que es el más dinámico, y que en realidad hay un interés económico en no desarrollarlo, hasta un interés estratégico muchas veces de no desarrollarlo. Claro. Entonces ese es el gran debate. No, claro, un plan más, un plan menos, un plan mejor, un plan peor. Nosotros no estamos sí. de acuerdo con consolidar, por ejemplo, el espacio de la economía popular. Nosotros no estamos de acuerdo con que se consolide ese espacio como un espacio de salida productiva prioritaria, digamos. En realidad, sí, en el marco de la emergencia. Uno habla, para nosotros sí, sigue siendo en el marco de la emergencia. Quizá algunos aspectos de la economía popular podrían integrarse a esta propuesta de un modelo de país con eje en el trabajo y en la educación, pero no nos resignamos a decir, bueno, veamos a ver qué es lo que podemos hacer. No, por supuesto que la situación es... Claro, pero te lo pregunto porque sos una dirigente de los sectores populares, pero no lo estoy diciendo personalmente por vos, sino en general, ¿no? Porque la discusión, este diagnóstico está, o sea, es un diagnóstico que se comparte dentro del movimiento y dentro de los sectores populares. Ahora, lo que siempre se dice es que esto no va, pero lo que no se ve es la discusión de la salida, y por ahí sí se ve la discusión por continuar esto, reforzarlo o institucionalizarlo, y como dijiste vos también, la palabra clientelismo empieza a salir ahí, pero no solamente en el análisis de los militantes, sino también en la gente, ¿no? Y no estaría siendo la salida, y no se está discutiendo la salida.
pero capaz que vos me decís ahora que sí, que donde vos estás siendo parte de una organización que discute la salida en este sentido productivo. ¿Cuál sería, digamos, en líneas generales, no, la salida más allá de los títulos? Digo, ¿qué es lo que habría que hacer como para arrancar, cambiar el sistema y volver a generar desarrollo? Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo con la institucionalización como está planteada del espacio de la economía popular. Sí. Digo porque esto lo que le decía recién a tu compañera, es que esto de ese registro, esa sindicalización tal cual está planteada por parte del UTEP y hoy institucionalizada en el Ministerio de Trabajo, nos parece muy malo, digamos, ¿no? Eso por un lado. Sí. Por otro lado, en realidad, para poder modificar la situación, lo que habría que hacer es empezar por pensar en que no hay que pagar más la estafa del Fondo Monetario Internacional. Ese es un primer punto, porque para todo lo que vos quieras iniciar vas a necesitar inversión. Y si vos querés tener inversión en el sector productivo, sobre todo el de pequeñas y medianas empresas, vas a tener que invertir ahí recursos del Estado, vas a tener que replantearte cómo vas a trabajar sobre la cuestión educativa y de investigación, una parte de la cuestión de la sustitución de importaciones. O sea, hay una serie de cuestiones que son más estructurales, que tienen que ver con un debate que para nosotros este gobierno no está dispuesto a dar, y que sí sería importante que al menos los sectores que creemos de que esto ha tocado un límite, así como está, hay que llevar adelante. Sí, se perdió una gran oportunidad desde nuestro punto de vista, porque la deuda externa tenía, por un lado, una aceptación por parte del Fondo Monetario de que la habían dado de manera errónea, no errónea, pero sí irregular, esa sería la palabra, irregular. Después había iniciado una causa penal contra Macri y sus funcionarios, que la había iniciado este gobierno, que estaba en la Oficina Anticorrupción como querellante. O sea, tenías ahí un montón de elementos para llevar a los estados internacionales esta situación, porque lo que estamos atravesando, una parte importante, tiene que ver con que, bueno, Massa está planteando de que tenemos que ahorrar en determinados sectores, y ese ahorro es un ajuste para el pueblo. Ajuste, sí, no, la palabra es ajuste, entonces, eso es determinante, pero, no es cualquier cosa. O sea, esa decisión que se ha tomado de legitimar esa estafa no es algo a dejar de lado. No, está después, bien. cuando uno decide, sí, cuando uno tiene, si uno cuenta con ese dinero, porque, a ver, convengamos de que no se hizo la reforma impositiva que se necesitaría. O sea, digo, seguimos con un modelo impositivo totalmente regresivo. Pagamos más lo que menos tenemos en este país, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con las cuestiones estructurales, de dónde vas a sacar los recursos para invertir. Eso. Que no se han puesto en debate. No, pero bueno, digamos, del espacio donde ustedes pertenecen, están diciendo que ese motor, esa inyección de inversión se hace no pagándole al fondo, pero la discusión también, porque eso es verdad, hay que inyectar en una economía que necesita desarrollarse y hay que invertir. Ahora, no corremos el... No solo eso, te pregunto esto, pero no corremos el... Hay que limitar el saqueo, sí, porque nosotros estamos hoy asistiendo al saqueo de los recursos naturales nuestros. Claro. Se llevan los granos, se llevan todo el resultado de la minería, y se lo llevan con una declaración jurada, y nadie los controla. Totalmente, estamos endeudados y nos tienen agarrado de las pelotas, para decirlo crudo, pero no corremos el riesgo, porque esta también es una discusión. Vos no le pagás al fondo y no corremos el riesgo de ir a un camino así como el proceso venezolano, cubano, o una situación donde terminemos yendo para atrás porque nos meten un bloqueo. Nosotros no tenemos nada que ver ni con Cuba ni con Venezuela. Pero no con la cuestión ideológica, te digo, con la cuestión Cuba es un país totalmente pobre, que ha salido adelante, digamos, invirtiendo en algunas cuestiones de investigación. Con el aislamiento económico, te digo, ¿no? Para desarrollarse, para ir a buscar. Sí, pero ¿y hoy qué tenemos? Yo te pregunto, ¿y hoy qué tenemos? Nosotros somos un país que tenemos posibilidades y todavía tenemos algún nivel de matriz para poder recuperar una experiencia productiva
que hemos tenido en nuestra historia reciente. Sí, ¿no? Por ejemplo, Venezuela no lo tuvo nunca. Venezuela siempre vivió del petróleo, del gas y jamás, digamos, tuvo un desarrollo intermedio industrial como sí tuvimos nosotros en nuestro país. Yo te lo digo porque la otra opción... Es que sistemáticamente se lo fue destruyendo, entonces sí. No es que... nosotros acá no estamos diciendo que digamos que tenemos que ser igual ni que Venezuela ni que Cuba. Nosotros somos Argentina con nuestra experiencia histórica, con nuestra experiencia de desarrollo económico, aparte con un nivel de estructura que todavía, aunque la han tratado de destruir, sigue vigente. Sí, tenemos ese país rico que en algún momento nos llevó a estar en una situación muchísimo mejor. El país es el mismo, tenemos problemas para organizarlo. Ahora, la cuestión... No sé si tenemos problemas para organizarnos. Yo creo que están todos divididos. ¿Ustedes no están divididos entre las organizaciones sociales? Mira, yo creo que acá tenemos que tomar un desafío de no conformarnos, ¿no? En primer lugar, porque yo lo que escucho en un montón de dirigentes, una cuestión de conformismo. Esto es lo que se puede hacer, tratemos de zafar en el medio de esta selva, y nosotros creemos que ese conformismo no nos va a llevar a ninguna parte. Hay que intentar recuperar a un montón de sectores y dirigentes que realmente no estén pensando en estar en un cargo, sino que estén pensando realmente en transformar la situación en la que estamos. No, y está bueno que... Sí. No, que está bueno que digamos, te llevamos a esto para que pensar para adelante también, porque si no, diagnóstico, y nunca pensamos para adelante. Por ahí, digamos, hay otras opciones de dónde sacar la guita para pagar que no sea el pueblo, ¿no? Y entonces está bueno que se debata, o no pagás, o se la sacás a los que le hicieron, pero, digamos, en algún punto está eso para empezar a generar una unidad de acción, ¿no? Eso porque las elecciones son, digamos, dentro de un año y la situación está para que estemos mucho peor si esto cambia para mal. O sea, para peor, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos ese debate y decimos, bueno, a ver, hace 20 años que como organización social seguimos pidiendo lo mismo. Es hora de decir, bueno, por lo menos nosotros, por nuestra estructura nacional, estamos absolutamente en todas las provincias, vemos que la gente quiere debatir de política, no creemos que sea cierto que la gente le escapa a la política, sino que la gente quiere debatir de política. El problema es que está muy enojada. Cuando decís la gente es la gente en general, ¿cómo ve el pueblo, vos que estás militando al lado de, digamos, de los argentinos que tienen más quilombo? ¿Cómo ve la política? ¿Cómo ven los políticos en general? Y es la última. Mira, nosotros a principio de año juntamos 1 millón de firmas y salimos a debatir en las calles la necesidad de que no se hiciera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hicimos una consulta popular. Después, ahora juntamos 2 millones de firmas planteando que se tienen que congelar los precios de los alimentos, que se tiene que frenar esto y que no podemos seguir dejando a un grupo pequeño de empresarios tenernos de rehenes. Pero ¿cómo ven los políticos la gente? ¿Cómo ve para arriba? Eso te digo. Nosotros, a ver, eso vos me decís, ¿cómo se ve en el pueblo a la clase política? Sí. Bueno, entonces, todas estas acciones que nosotros fuimos haciendo tienen que ver con un debate político, de qué pasa con el pago del Fondo Monetario, qué pasa con los precios de los alimentos, y encontramos en la calle, no solo en nuestros compañeros y compañeras, sino en la gente que nos cruzamos en los distintos puntos, 2 cosas. Una, mucho enojo con los que hacen política y tienen responsabilidades, porque nos han prometido cosas y después resulta que estamos peor. Y la segunda cosa que encontramos es ganas de discutir política y ganas de cambiar las cosas, ¿sí? O sea, no una cuestión de aceptación de que así estamos y bueno, y no hay que hacer nada más, no. Ganas de decir, bueno, acá hay que cambiar las cosas, lo que pasa es que hay que identificar quiénes son los que van a cambiar las cosas. Entonces, al menos nosotros estamos planteando que eso surja desde abajo, desde el pueblo, desde aquellos que, por ejemplo, en la pandemia estuvimos ahí al frente bancando los comedores y merenderos. De toda la gente que no está pensando en su lugar personal, que aunque haya elección o no haya elección, sigue laburando para su barrio. Y así nos hemos cruzado con un montón de gente, algunos participando en espacios políticos y otros no, pero dispuestos a encarar una campaña o
elaborar una propuesta de organización, porque propuestas de para dónde hay que ir, muchos creo que tenemos más o menos claro qué es lo que habría que hacer. Ahora, el problema es que cuando algunos llegan, después se le olvidan esas cosas que iban a hacer. Clarísimo. ¿Sí? Alberto, por ejemplo, armó la mesa contra el hambre, discutió la cuestión de los alimentos, planteó la soberanía alimentaria y hoy nos estamos agarrando la cabeza porque un pequeño grupo de empresas nos tiene de rehenes con el precio de los alimentos. Entonces no estuvo dispuesto este gobierno a enfrentarse a los intereses de esos sectores económicos concentrados, habiendo tenido una gran cantidad de votos. Bueno, esas son las cosas que nosotros hoy estamos discutiendo. Uno tiene que... Y esas son, perdóname Silvia, y esas son las cosas que se tendrían que plantear de cara al 2023 en la campaña. Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que sí, que hay cosas básicas que en un país como el nuestro se deberían poder garantizar si está la decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, el acceso a la vivienda en un país y a la tierra, en un país como el nuestro, con tanta extensión de tierra, evidentemente, ¿quién está triunfando? El negocio inmobiliario. Totalmente. Porque vos vas, o sea, hay intereses evidentes sobre cada situación, sobre cada aspecto de nuestras vidas, que no hay una voluntad de la dirigencia de enfrentarse a sus intereses. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Pasa lo mismo con la salud, pasa lo mismo con la educación, pasa con la vivienda, pasa con las jubilaciones. Nosotros creemos que también la caja de las jubilaciones es una caja muy poderosa que muchos no quieren utilizar para que efectivamente garantizar que los jubilados tengan una buena jubilación. O sea, pasa con la seguridad. Con la seguridad también pasa lo mismo. Entonces, hay que discutir si así, no estamos dispuestos... Están mal las cosas y la discusión es grande, eso está Tal claro. cual. Silvia, yo perdóname, te quiero agradecer, pero a mí me están haciendo señas, me levantan del aire. Fuiste muy amable, gracias por darme tu tiempo un viernes a la noche y por, bueno, contarnos un poquito de parte de ustedes cómo ven las cosas. Te agradezco muchísimo por pasar por Mirada Nacional.